Si una persona está viendo que alguien está haciendo bullying a otra persona, también es responsable. Y exijo que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo y no que tiene que enfrentarse a golpes, nada de eso, sino tiene que hacer algo, tiene que comentarle a la profesora, tiene que hablarle al orientador, al director, tiene que decirle a los papás, pero tiene que hacer algo más que reírse, tiene que hacer algo porque si no es cómplice. Saludos caballeros, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando nos escuchen. Ahí la gente que siempre nos apoya con la visualización del podcast. Hoy estamos cerrando tercera temporada, gracias a Dios. Hemos logrado, entonces sería hoy el episodio número 45 en total, cerrando la tercera temporada, esperando que algo haya quedado de todo lo que hemos conversado y toda la gente que nos ha honrado con acompañarnos acá en algún episodio, que algo le haya quedado a la gente hasta el momento, ¿verdad? Y que le siga incentivando a acompañarnos, porque todavía faltan bastante temas interesantes, falta mucha cosa por comenzar. Yo, bueno, primero quiero hacer un cambio de vestuario, que es un tema administrativo, porque lo quería hacer. Y les cuento que es el cambio de vestuario. Resulta que un día de estos esta gorra me la regaló el chamaquillo para el Día del Padre, y a la maestra se les ocurre que es muy bonito. No dice, está bien, muy bonito, pero la idea, y los que son papás me van a entender, que uno lo que hace es agarrar esto y ponerlo de recuerdo en la oficina o en la casa, en algún lado, y lo deja ahí de recuerdito. Pues el otro día que estaba repasando el podcast del último episodio, llegó el chamaquillo y me vio donde lo estaba y me dice, papi, nunca usaste la gorra que te di el Día del Padre. Y entonces yo le dije, bueno, le prometo que el próximo episodio, o la próxima vez que grabemos, me voy a poner la gorra del Día del Padre. Entonces tengo que cumplir la promesa del Día del Padre con la gorra. En cuanto al tema del episodio, hoy vamos a conversar sobre, enfocándonos sobre el tema de lo del video que sucedió esta semana, ¿verdad? De lo del asunto de la agresión que se dio en el bus con los muchachos de un centro educativo, y nos vamos a ir ahí un poquito, digamos, por el tema en general de las agresiones o el tema del bullying, pero enfocándonos un poco en ese caso, porque es un caso que hay tanto, ¿verdad?, para conversar ahí, hay tanto para analizar en ese evento que está todavía muy reciente. Inclusive ahorita abrí el teléfono y vi que hay una noticia nueva en relación a esto del Ministerio de Educación, y es algo que ha dejado mucha cola, y pues lo más importante, pues que deja para mucho análisis. Entonces, antes de entrar de lleno al episodio, les habíamos quedado pendientes de comunicarles la información del taller de gas pimienta, ¿verdad? Que se iba a colocar, y estamos para el 17, cada sábado 17 de agosto, en las instalaciones donde estuvimos la vez pasada, que es en La Selva. Ahí es sobre ruta 32. Antes no es tan avanzado en la ruta 32, es inclusive antes de llegar al peaje. Ahí vamos a estar. Ahí el compañero Diego nos facilitó el espacio para poder hacer el taller de gas pimienta. Entonces, cordialmente invitados. Yo sé que varias personas estuvieron preguntando de cuándo se hacía algún taller o algo para gas pimienta. Entonces ahí está. En estos días les estamos tirando ahí el afiche también. Y teníamos pendiente también el tema de la rifa del foco, ¿verdad?, que nos había proporcionado César para el episodio que habíamos hecho con él conversando sobre Trauma Store, y esa rifa la vamos a estar realizando en conjunto también con
con este cierre de temporada, ¿verdad? Lo teníamos pendiente. No sé si don Eduardo quiere explicar la mecánica de la rifa, cómo lo vamos a hacer. Bueno, saludos, primero que todo, ¿cómo están? Saludos a las personas que nos siguen. Básicamente la dinámica que vamos a hacer es entonces, se va a generar un post en la plataforma de Facebook y otra en Instagram, ¿ok? Tanto en la página de Trauma Store como en la de Cultura Defensiva. Y lo que va a tener que hacer las personas que desean participar es en el post etiquetar en el de Trauma Store a Cultura Defensiva y en el de Cultura Defensiva a Trauma Store. Y darle like a las páginas que va a participar. Un etiquetado cruzado es entonces. Es correcto, eso es todo. Entonces vamos a interactuar ahí. Igual agradecerle, ¿verdad?, a César, a Trauma Store, por el apoyo, porque nos estuvo por aquí acompañando, igual que todos los invitados, ¿verdad?, que han venido a apoyar el proyecto, y vienen más cositas ahí, vienen más detalles. Don Eric. Muchas gracias, un saludo para todos. Último capítulo de la temporada, esperamos que puedan participar, escuchar de este último episodio. Y bueno, es un tema muy, para mí, lamentable. Estoy acostumbrado a decir que emocionado por lo que vamos a hablar, por el invitado, por el tema a tratar, pero en este caso sí creo que hay una serie de sentimientos donde todo Costa Rica, todo nuestro país de una u otra forma se involucró y bueno, tienen sus opiniones en redes sociales, opiniones un poco fuertes, un poco tal vez más humanas, pero al fin y al cabo conmocionó el tema de Valentina y bueno, en general el tema del bullying, que todos los días en todos los centros educativos del país, en todos los barrios inclusive, siempre hay un tema de bullying ahí que ha sido difícil combatir y que desde hace tiempo parece que va en aumento, y en aumento me refiero a que hay cada vez más personas que sufren de bullying y cada vez más con violencia de por medio. Esto hace muchos años no era común, era un tema, digamos, más de respeto entre las personas, entre los menores, y llegar a los golpes, a la violencia, eran casos esporádicos. Hoy por hoy se ha normalizado y gracias a las redes sociales se viralizan muy fácil estas actitudes o estos actos que cometen principalmente los agresores. Sí, para darle un poquito de contexto tal vez a las personas que nos sintonizan de otros lugares, esta semana en Costa Rica circuló un video en redes sociales donde se aprecia a un jovencito agrediendo de manera, inexplicable, ¿verdad?, a una muchachita en un transporte. No se sabe si era transporte público o si era el transporte escolar, ¿verdad? Creo que ellos están en secundaria, en un rango, acá en el país la secundaria ronda de los 12 años hasta los 18 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces se nota en el video a este muchacho agrediendo a la jovencita y este video se viraliza y genera toda una reacción en mucha de la población, ¿verdad? Al punto en el que, y ya lo vamos a analizar más a fondo, pero el punto en el que muchas personas se dieron a la tarea de localizar dónde vive el muchacho, ejercieron presión social, algunos incluso con no tan buenas intenciones, intentando, ¿qué se podría decir? Algunos pensando en venganza, otros en lo que podrían interpretar como justicia, y al día de hoy la noticia todavía sigue latente. Por dicha no hubo hasta el momento, ¿verdad?, mayores afectaciones. Tanto la familia del muchacho como él tuvieron que desalojar el lugar donde viven, y al día de hoy incluso se estaba conversando o se estaba publicando en noticias que iban a abrir investigación al conductor del autobús, a su entorno, a los estudiantes que estuvieron en el incidente y a responsables dentro del centro educativo. Obviamente dentro del núcleo de todo este evento ya están involucrados los padres, los mismos menores, ¿verdad? Y posiblemente pues esto trascienda, ¿verdad?, a nivel judicial, como ya en este momento está pasando, porque a lo que entiendo, y ahorita Eric nos va a acotar más del tema, que ya el muchacho fue detenido, ¿verdad?, por parte del organismo de investigación judicial como parte de una causa y me imagino una investigación. Si nos vamos a lo que comenta Eric, al fenómeno como tal, ¿verdad?, viéndolo de la parte social,
qué preocupante es, Eric, porque como vos decís, bueno, creo que el bullying como tal siempre ha existido. Antes no tenía ni siquiera nombre. Yo recuerdo una capacitación en la que tuve la oportunidad de participar, precisamente iba abocada hacia personal docente para el tema de prevención y manejo del bullying y demás. Y mucho de lo que nos explicaban era que fue necesario colocarle el nombre a un fenómeno como estos porque dicen que lo que no tiene nombre no existe. Entonces antes por eso tal vez se invisibilizaba tanto, ¿verdad?, el hecho de que hubiera agresiones en entornos educativos, porque a final de cuentas era un tema de que ponían quejas. Creo que a todos en algún momento nos molestaron y demás, pero digamos que era todavía un poco más manejable, por obviamente múltiples factores. Nos explicaban en esa capacitación que específicamente el bullying es un fenómeno que hace referencia cuando se dan fenómenos de agresión o algún tipo de abuso, eso sí, de alumno a alumno. Porque no era catalogado el bullying como tal cuando era, por ejemplo, de un adulto hacia un alumno, o si eran profesores a un alumno, o incluso en entornos de trabajo. No era visto de esa manera como tal. Entonces, si hablamos en este caso específico, podemos decir que es un tema de bullying porque era población estudiantil, los dos menores de edad, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Y que lamentablemente, como lo menciona Eric, o sea, ya trasciende todos los límites, ¿verdad? Porque ya eso es una agresión franca, independientemente de la edad y el entorno en el que se dé de parte de este muchacho hacia la jovencita. Entonces es lamentable, ¿verdad, Eric? Y ahorita ya vamos a comenzar a analizar entonces qué ha pasado y en qué puede terminar todo esto, y algunas recomendaciones, ¿verdad?, para precisamente muchos padres que ya ahora están viendo las realidades, ¿verdad?, y que se preocupan un poco más por lo que puedan estar sufriendo sus hijos en entornos escolares. Sí, y es que hay muchas formas de agredir a una persona y el bullying contempla todas esas formas. Formas como, por ejemplo, verbalmente dañar, herir, ofender a una persona es una forma de hacer bullying. Y vea qué interesante, hasta ignorar a una persona, claro, excluirla de su entorno educativo, de su entorno grupal, también es una forma de bullying. Y en su máxima expresión, el tema de la agresión física ya propiamente, como lo pudimos ver en el video y como trascendió lamentablemente hasta otros países, en Estados Unidos, ya en Europa se está inclusive difundiendo el video, y esto habla no de un evento esporádico, habla de una realidad, pero también habla de Costa Rica, del país como tal, desde el punto de vista de los extranjeros que también están viendo el video y que pueden empezar a juzgar por ellos mismos basados en lo que se está publicando. Y es interesante también en este caso porque en muchos de estos casos que usted ve por video hay una, como lo digo, como una muy clara característica de una agresión donde la víctima se ve, digamos, como en una situación en la que está prácticamente como sufriendo, por decir así, una agresión ya sea verbal, física, y en este caso sucedió diferente porque el contexto parece como que están jugando, como que están vacilando, ¿verdad? Entonces ahí ha dado a pie para que mucha gente inclusive diga, pero es que la muchacha se estaba divirtiendo, es que ella se está riendo. Ya hacia el final del video yo noto que ella se está limpiando lágrimas, ¿verdad? Y a veces alguna gente no entiende tal vez que esa reacción de ella en ese momento era una reacción que, a pesar de que estaba en una situación en la que la estaban humillando, la estaban golpeando, la estaban jalando el pelo, la escupieron, todo eso, a pesar de que ella se escuche riéndose como si estuviera siendo parte de la broma, probablemente eso puede inclusive ser una reacción instintiva, tal vez una reacción de protección. Ahora no, creo que siempre se ha dado que muchas veces en estas edades los muchachos quieren sentir como esa sensación de como que encajo en un grupo de compañeros o un grupo de amigos, y tal vez la presión de no les quiero caer mal, no quiero ponerme a hacer un drama, o no quiero que me vean como el ridículo, como la ridícula, les lleva tal vez a inclusive ceder un poco en ese tipo de actos, ¿verdad? Que por eso me llama la atención, porque leí comentarios de gente
haciendo hincapié de que ella se estaba divirtiendo. Yo no creo que ella se estuviera divirtiendo, pero es como es un tipo de reacción que puede ser al miedo, inclusive de la situación, a los nervios, a, como decía, esa idea de que quiere encajar o de que no quiere quedarles mal a su círculo de, entre comillas, de amigos. Me imagino que ya esa muchacha entendió que esos no son sus amigos, espero, ¿verdad? Y es algo que lo vi como diferente de otras ocasiones donde uno ve agresiones y donde se ve que hay una evidente persona que está sufriendo, que desde un inicio uno ve, digamos, esa reacción. En este caso creo que fue un poco diferente. Entonces, inclusive he visto opiniones ahí analizando el comportamiento de ella e inclusive criticándola, diciendo, pero si le estaba molestando, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no? Y hay que entender que digamos, la reacción a este tipo de situaciones para todo el mundo es diferente, ¿verdad? Inclusive pues corremos el riesgo hasta de echarle la culpa a la que está siendo víctima de la situación y lo que está propiciando el resto de las personas que están ahí. Sí, de hecho ayer estaba escuchando yo, la opinión de, creo que la mamá o un familiar, no recuerdo si era la abuelita, en noticias, en donde hacía referencia a que la muchacha estaba muy deprimida, estaba muy triste, y hay personas que podrían, como dice Murillo, pensar y decir, no, pero es que ahora que ya todo se hizo mediático, ya ahora sí le afecta, y eso no es así. Eso les aseguro que eso es una carga que esa muchacha venía cargando, posiblemente ella y otras personas, porque esto no es nuevo, no fue un evento aislado, no fue algo que se presentó ahorita, porque trasciende también dentro de la información, ¿verdad? Que se especula, porque no hay ninguna información oficial, que este muchacho ya era recurrente, ¿verdad? En este tipo de situaciones, y que algunos compañeros o compañeras ya habían interpuesto quejas, ¿verdad? En el centro educativo, y que a la hora de confrontar a los padres, y aquí hago hincapié en que recuerden el episodio que tuvimos aquí de Arturo, ¿verdad? Arturo fue. Adrián, perdón. Ya le volví a cambiar el nombre, perdón, Adriancito. Que precisamente se dio, la situación que él tuvo fue precisamente a raíz de una situación, pues, por el hijo. Denuncia por el hijo, ¿verdad? En el centro educativo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? O lo que se especula que pasaba con este muchachito, que ya tenía algunos antecedentes y que la familia, a la hora de confrontar a los otros involucrados, les generaba algún tipo de intimidación y de amenazas. Entonces, pues todo eso incluso caldea más, ¿verdad?, los ánimos de la opinión pública, al saber que había cierta impunidad a la hora de intentar de poner orden en esa situación que para nada puede justificarse que sea normal a la edad que sea. Como dice Murillo, la persona se ve bastante, o se sabe que está afectada, y eso es una carga que ya venía, pues me imagino que soportando. Ya ahora lo está obviamente pues representando. Aparentemente, no sé, me imagino que va a pasar algún tipo de proceso ahí de soporte, ¿verdad? A nivel emocional, porque estas situaciones, si bien ya de por sí no son cómodas manejarlas a lo interno, ahora, como dice Eric, tenemos el fenómeno de las redes sociales. Ya se expuso el caso, ya es una muchacha a la cual pues su identidad, la situación que ya de por sí es vergonzosa dentro de su círculo, se vio expuesta al mundo. Debe ser una carga enorme para una muchachita que de la noche a la mañana ya de por sí se hizo famosa por una situación muy humillante. Entonces, pues, como dice Esteban, lamentablemente hay gente que no aterriza que esto no es como la gente cree, ¿verdad? Que porque ella se estaba riendo era que lo estaba pasando bien en ese momento. Sí, y en relación a ese mismo comentario de que se estaba riendo, de que parece que estaba disfrutando, lo que era una broma, lo que sea, cuando una persona sufre de bullying o cuando una persona sufre de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, uno de los elementos ahí importantes es el miedo, el temor hacia las personas que le están realizando el acto del bullying o el acto de la agresión. Y esto genera a que el mismo cuerpo cree ciertos mecanismos intentando bloquear. ¿Por qué no se defendió? Porque tiene miedo de defenderse. Y no es que el día del autobús fue la primera vez que le estuvieron haciendo actos de agresión.
Esto muy probablemente ya tiene años, inclusive. Y ellos en su contexto lo ven hasta normal. Hoy hay que molestar a esta persona. Mañana vamos a ver cómo la molestamos. Y hasta la misma persona, por su temor, acepta inclusive que va a ser molestada, que va a ser agredida, inclusive lo ve como algo normal. Entonces no es que de un momento a otro entre todos se pusieron de acuerdo, uno graba y el otro la agrede. No, este es un ciclo que viene desde hace mucho tiempo. Y es por esto que a veces la víctima genera sus mecanismos de reírse o de no hacer nada de todo, porque ya está totalmente inmersa en una situación de la que tal vez no puede salir. Igual a la violencia doméstica. ¿Por qué no todas las personas, hombres o mujeres agredidas por su pareja, por qué no ponen la denuncia? Es lo mismo porque tienen miedo, porque no quieren más problemas, por todas esas ideas que a veces ¿verdad? Se encajonan de una forma donde pareciera que no hay otra opción más que aceptar y ser parte de la agresión y de ser parte de este ciclo de violencia que lamentablemente al final, en algunas ocasiones, desencadena hasta en la muerte. Claro, suicidios y demás, y también pues, a raíz de la violencia. Eric, y qué lamentable, y Esteban, como les comento, en ese curso yo me llevé muchas cosas que verdaderamente me hicieron, ¿cómo te digo?, abrir los ojos a una realidad que tal vez en las generaciones nuestras no nos tocó tanto vivir de la misma forma. Y es que nos comentaban que mucha de la carga que las actuales generaciones tienen que sobrellevar es que el bullying no solamente se genera ahora en el centro educativo, sino que es correcto, sino que es posiblemente en el aula. Ahorita estamos viendo el caso que fue durante el transporte, y llegan a la casa y continúan en su vida, en su mundo, en este caso virtual, y continúa, porque a través de las redes sociales ellos mismos se generan pues molestias, ¿verdad? En el mismo chat de WhatsApp de los compañeros. Es correcto. Entonces ya a esa persona se le acaba el espacio seguro que era llegar a su casa, ¿verdad? Entonces si a algún muchachito en la escuela lo molestaban hace unos años, llegaba a su casa y ya se sentía en su entorno seguro. Muchas de estas personas continúan su relación social, ¿verdad?, con el mundo a través de las redes sociales, y ahí también son víctimas. Entonces es lamentable, y hay que a veces ser empático y comprender que este tipo de situaciones, y ojo que aquí yo sé que habrán personas que están dentro de su especialidad analizando también en este caso el agresor, porque posiblemente se señala, ¿verdad?, que muchas veces estos agresores también vienen de entornos en donde se facilita, ¿verdad? Son víctimas, dicen. Son víctimas en algún nivel o algún grado de otro tipo de violencias, y está bien, hay que analizarlo y hay que procurar evitar que la misma gente siga reproduciendo estas conductas, pero qué lamentable que es que a veces nos cuesta hacer ese corte generacional de comprender que no es lo mismo cuando de chiquitillos los molestaban en la escuela a lo que se está viviendo hoy en día. O sea, son consecuencias muy distintas las que se están generando en la vida, en el desarrollo de una persona, que no se va a desarrollar de la misma manera, pensando y viendo el mundo de la misma forma, porque está bien expuesto a otros tipos de violencia, y ahora en todo su entorno, casi que al 100%. Y Eric, pensando en el mejor de los casos, que esta chica no sufriera algún tipo también de violencia o de agresión dentro de su mismo hogar, porque si no, imagínate, ¿verdad? Qué lamentable. Sí, bueno, yo ahora que Eduardo estaba hablando del tema del agresor, yo creo que sí es importante también, y yo, bueno, el día que esto estaba viendo ahí, revisando cuándo fue que pasó, esto pasó antier. Porque el video se viralizó antier. Sí, el video se viralizó antier, a eso me refiero, sí. O sea, antier fue que se dio a conocer lo que había sucedido. Yo esa noche agarré el video y en la noche se lo mostré a mi hija, ¿verdad? Yo otros videos similares donde no se vea algo así como muy gráfico, pero donde se perciban situaciones así, para mí son oportunidades para enseñar, o sea, para enseñarle a los hijos de uno de muchas cosas. Y uno de los enfoques que yo le hacía a ella en ese video es que ahí no hay solo un agresor, ¿verdad? El agresor y todo el mundo, la crítica social y los que querían linchar, ir por alguien, era por no sé ni qué
descripción utilizar, pero bueno, por el tipo que era el que estaba cometiendo la agresión inicial, ¿verdad? O digamos lo que se ve en primer plano. Pero ¿cuántos otros muchachos habían ahí siendo parte de esta situación, verdad? Entonces yo, le hablé de un montón de cosas, pero uno de los enfoques que le hacía era de esos que estaban ahí, que eran, y yo iba contando, yo le decía, ahí hay un uniforme del mismo colegio que el que tiene la muchacha. La que está grabando se escucha que es del mismo colegio, del mismo grupo de la muchacha. Allá hay otro uniforme. Todas estas personas son parte de ese círculo de agresión. Inclusive hay una parte del video donde se ve a otro muchacho con uniforme de colegio también irse sobre la muchacha. Pasa muy rápido y no se ve tan claro como el otro, pero se observa una parte de un muchacho con uniforme yéndose sobre la muchacha también. Entonces, en el tema, digamos, del enfoque que se le da a esto a los muchachos, es importante también que ellos aprendan que el agresor no es solo él, sino el agresor es los que también terminan siendo cómplices de esa situación, ¿verdad? Porque con el solo hecho de alguien ahí riéndose o grabando, ya es cómplice de lo que está pasando y ya está contribuyendo a la situación, a diferencia de alguien que tenga, digamos, convicción y se pare firme y diga, no, hey, muchachos, ya, párenla, déjenla tranquila, que hagan lo que sea necesario para poner, digamos, un alto a la situación de lo que se está dando. Entonces, cuando Eduardo hablaba del tema del agresor, a mí se me vienen a la mente todos. Yo no pienso solo en él. Claro, la crítica social iba ahí y al que quisieron y quieren todavía crucificar es a ese muchacho, pero yo los cuento a todos los que estaban ahí como agresores también. Entonces, tanto agrede el que hace el acto, digamos, de forma activa, que en este caso sería Gerald, así con nombre, como los que no hicieron nada para evitarlo. Para mí sí. En ese momento. Tengo entendido que era un paseo del colegio, del grupo. Entonces todos los que estaban en el autobús eran del mismo colegio en San Carlos. Entonces no eran solo los que se ven en el video, era todo el autobús y nadie hizo nada. Entonces son, como dice usted, cómplices. O sea, son parte porque no hacen nada para evitarlo. Es una forma también de agredir. Yo ahí colocaría entonces una pregunta. ¿Qué se recomienda que debería hacer una persona estando en presencia de un evento de ese tipo? ¿Un tercero o uno de los, digamos, otro muchacho de ellos, del colegio? Interesante el escenario que usted plantea, porque Murillo, hay que comprender que digamos, a estas edades la gente está construyéndose como persona. Mucho, ¿verdad?, de lo que van a hacer a lo largo de su vida en esas etapas es donde se está fortaleciendo. Entonces, hay personas que todavía no tienen la seguridad para siquiera poner límites a las injusticias, ya sea que lo sufran de manera en primera persona o en tercera persona. Entonces, es totalmente otro escenario decirle a alguien, ¿verdad?, de la población estudiantil cómo comportarse, a un maestro que sea responsable de ese escenario, o a un tercero. O que fuera un bus público, sí, porque digamos, muchas de las personas que hoy ya comentan en redes sociales que es que lo que había que hacer era esto y lo otro, yo me pregunto, también se ponen a visualizar cuáles son las consecuencias de intervenir en una situación si no se hace de la manera adecuada. Hablemos de un civil, pongamos eso en un transporte público, que puede ser lo más probable de ver, ¿verdad? Por lo menos para nosotros, que ya no estamos tan ligados con el ambiente de la secundaria y demás. ¿Qué pasa si se presencia una situación de estas? ¿Qué podríamos comentar al respecto? O sea, es difícil, ¿verdad? Porque mucho de lo que una persona se pone a pensar es cómo intervengo yo cuando hay menores de edad de por medio. Eric, cuando nos ha tocado ir a centros educativos a dar a compartir con algún grupo de docentes, es de las principales preocupaciones que nos generan. Nos dicen, es que los protocolos del MEP, es que esto, es que lo otro. Entonces, qué difícil, porque muchas veces ya lo que hay que hacer viene como condicionado. Sí, bueno, viéndolo desde un punto de vista legal, ¿verdad?, y humano, que va muy paralelo, independientemente de si es un menor o no, si existe una agresión directa donde hay en riesgo de dañar a otra persona, donde está en riesgo la vida, o sea, no importa si es menor y se actúa como razonablemente lo permita la ley.
que hay que tener cuidado con los menores porque son menores y el derecho los beneficia un poco y los cuida mucho el gobierno, todo eso sí, pero es que es la agresión en el momento la que va a definir la forma, por ejemplo, de intervenir. Si es necesario únicamente agarrar al menor y empujarlo o quitarlo, ni siquiera empujarlo, quitarlo, eso es suficiente, pero si es necesario dispararle, y perdón que sea así tan directo, se le dispara. Si fuera una agresión que está poniendo que en si fuera peligro necesario. Ahí ese es el punto al que voy, Eric, que es que hay personas que ven esa situación que vos acabas de decir, de disparar, como algo impensable. O sea, sí, eso porque es un menor. Sí, porque es un menor. Y intervenir habrán otras personas que intervenir de la manera más salomónica posible, también lo ven como hasta incluso injusto, porque creen que intervenir en una situación, y ya lo hemos hablado, ¿verdad? En episodios del tema de intervención a terceros, mucha gente interpreta directamente el tema de la intervención con ir a agredir al agresor. Y eso es lo que estamos viviendo. Allá quería orientar la pregunta, porque eso es lo que la gran mayoría, e incluso las personas que tomaron acciones después del evento, eso es lo que buscan. Algún tipo de represalias, ¿verdad? Y lamentablemente, Eric, o sea, no estamos reparando el problema. Sí, y es que lo hemos comentado en otras ocasiones. Sucede un evento donde se nota a todas luces que hay una injusticia. Se hace viral y arde y empieza esa sensación de venganza por parte de la sociedad. Muchas personas querían que el agresor, que Gerald, sufriera, que se le cortaran las manos, que se quedara sin dientes, que le vapulearan, que la casa le quebraran los vidrios y la incendiaran. Hubo gente que pagaba con tal de que hubieran fotos del menor agresor herido. Entonces, ¿verdad? Entramos en otra discusión. Ya hubo un evento violento que repudiamos, pero ¿cómo socialmente justificamos el hecho de que reciba su merecido? Cosa que, como lo hemos mencionado, legalmente no aplica. Ahí no hay nada porque, ¿verdad? Si nos metemos ya a las entrañas de la legítima defensa, se necesita que haya una agresión en el momento para poder agredir a otra persona, etcétera, etcétera. Y ya en este momento ya pasó. De hecho, el video fue de hace una semana más o menos, cuando realmente fue el paseo. Y lo justificamos y la gente se puso de acuerdo y fueron a la casa y lo esperaron. Lo esperaron porque lo iban a vapulear, llegó la policía, fuerza pública los protegió, sacaron al menor y la gente, que muy muy molesta, se va detrás del carro para ver a dónde lo van a llevar. Y en lo que ya no está, vapulean la casa. Piedras, pintura, la rayan, todo sin estar el menor. Fue hasta que OIJ hizo algo que no es muy común, un allanamiento a la 1 de la mañana, un arresto a la 1 de la mañana. De oficio. Por todo, porque bueno, la noticia crímenes existe, pero todo el mundo está hablando de eso y se ve el video. Pero cuesta mucho que se haga ahora. Pero OIJ lo hace, primero, para responder al clamor social de que se haga justicia. Y segundo, para protegerlo. Claro. Si no lo matan, ¿verdad? Claro. A como estaba la sensación. Entonces, vean cómo repudiamos la violencia. Pero queremos solucionar. Pero queremos violencia. Sí. Queremos que le pase lo mismo y ahí sí no importa. Sí, es venganza, es de nuevo. Es 100% venganza. Bueno, pero es que eso también se resume a lo que cuando hablamos en el episodio de violencia social habíamos hablado de esa sensación de frustración, ¿verdad? Que hay en la sociedad, esa molestia hacia el sistema de justicia, porque, y a mí eso me deja, eso que comentabas del tema del OIJ me deja como un sinsabor, porque uno dice, mira, sí, qué dicha que actuaron tan rápido y qué bueno, porque en cuestión de horas después de que se hizo conocido el video, ya a él lo tenían ya en custodia, pero le deja a uno la sensación de, bueno, y si ese video no hubiera existido, si no se hubiera viralizado, probablemente no hubiera pasado nada, hubiera habido una denuncia y esa denuncia se queda ahí por meses, como pasa todos los días. Entonces, como la gran cantidad de casos. Como la mayoría de casos. Entonces queda ese como sinsabor, como qué bien, pero si no hubiera existido ese video que se viraliza, probablemente no hubiera parado nada. Sí, es que yo creo que ahí sí es el secreto y la diferencia la hace entonces para plantear algún tipo de solución, que la gente quiere tomar el camino rápido, el camino corto.
El camino en este caso de que es ojo por ojo. ¿Ok? Y eso es lo más fácil, hay que decirlo así, es lo más fácil. Pero si de verdad nosotros queremos cambiar para dejar algo a futuro, va a haber que tomar el camino largo, el camino o sea, en contra, que es que la gente aprenda y escuche de que toda acción tiene una consecuencia, que verdaderamente lo racionalice, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando típicamente hay personas, ¿verdad?, que opinan de esto en nuestros entornos y dicen, claro, a ese sí la policía va y lo saca, ¿verdad? Pero si más bien protegiéndolo, o sea, hay personas que se quejan incluso de la labor, ¿verdad?, de los encargados, en este caso de poner orden, que lo que están haciendo es buscando minimizar que esto escale ya a medidas más lamentables. Entonces, cuando la gente no quiere entender y no quiere escuchar estas cosas, se están yendo por el camino fácil. No queremos comprender que no es la mejor forma de solucionar, que el camino tedioso es tomar a los mismos menores, en primer lugar, corregirlos, obviamente, intentar darles, pues, obviamente las mejores oportunidades para que ellos no se vuelvan agresores, pero que tampoco se vuelvan víctimas, que eso es algo muy importante, que el riesgo de que una persona llegue a un lugar en donde hay algo de descontrol siempre está, y en este caso para los que son padres y saben muy bien que en cualquier momento les puede pasar una situación de esas, porque basta un muchachito indisciplinado sumado a unos papás desubicados para que pasen estas situaciones. Entonces hay que atender, o sea, todo esto ahorita suena tal vez incluso muy fácil de decirlo, pero es el camino que cuesta. Hay que invertirle obviamente cabeza, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recursos a decir, vamos a formar más y mejores personas, porque si no, pues vamos a seguir en lo mismo, nada más reaccionando, y no estamos reaccionando de la mejor manera. Me preguntaban ahora, varias personas acerca del tema de la legítima defensa. Yo quisiera, me permitan tal vez mencionar un poco, trayéndolo a este caso. Entonces me decía una señora, Eric, ¿cómo si hay legítima defensa en ese momento cuando lo están agrediendo? ¿Cuál hubiera sido una forma de actuar de alguno de los estudiantes, del chofer, de la profesora que estaba a cargo del grupo, de la excursión? Y bueno, tal vez como para ejemplificarlo un poco, porque 1000 cosas pueden pasar. Si bien es cierto, estamos molestos por lo que él hizo, porque era contra una menor de edad. Y hay una sensación o un elemento importantísimo que es la humillación ahí en el trasfondo. Pero ¿cómo hay legítima defensa? No es necesario pegarle al estudiante. Con que se aparte al estudiante, basta. Si vamos más allá y alguien quiere enfrentarlo a golpes, eso ya no es una legítima defensa. ¿De acuerdo? Eso que quede claro, porque, ¿verdad?, estamos hablando de la sensación de que queremos hasta hacerle de todo, ¿verdad?, como sociedad, pero ubicándonos objetivamente en el marco legal, con solo retirarlo y que cese la agresión era suficiente. Otra pregunta que me hizo otra persona. Perdón, Eric, que hay un paréntesis, que eso resuelve la situación en el momento, más no todo el contexto. No resuelve, que ya vamos obviamente ahorita a desarrollar todo el resto. Todo lo que va a pasar después. Sí, porque hay gente que también se cierra ahí y decir, sí, usted se la quita. Y después mañana le van a hacer lo mismo. Entonces hay que escuchar. Es en el momento, porque la legítima defensa es así. Claro. En un segundo hay legítima defensa, el segundo siguiente ya no es necesario. Sí. Después otra persona preguntaba, ¿y qué pasa con toda esta gente que se fue afuera de la casa y que siguieron el vehículo y que están, ¿verdad?, queriendo hacerle daño a este agresor? En ninguno de los casos existentes en el derecho va a haber legítima defensa. O sea, no hay una sola opción de que haya legítima defensa. Se convierten en agresores. Son agresores, 100% agresores, y van a ser procesados todos y cada uno como agresores. Insisto, todo mundo quiere vengarse, todo mundo quiere hacerle daño, y va a ser aceptado socialmente. Y ahí le facultan más bien al otro que pueda defenderse en legítima defensa. Más bien Gerald se puede defender en legítima defensa. Sí. Está bien. La ley es clara y no hay legítima defensa si no hay agresión en el momento. Y alguien me decía, ok, que entre todos lo agarren y lo priven de su libertad. Ni aún así
Esteban, ni aún así, porque el derecho a la libertad está por encima, muy por encima a lo que él estaba haciendo, que todos lo repudiamos porque hubo una humillación, hubieron golpes, todo, pero no es proporcional, no es razonable ni siquiera privarlo de su libertad. Me imagino que tienen en mente la figura del arresto civil. Pueden creerlo, o sea, yo en mi vida he visto un arresto civil sin golpes, que nada más lo arrestan y lo tiran al suelo, pero ni aún así. Pero el arresto civil tiene que ir sobre un hecho que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Y ni aún así. Que ya no cabe. No cabe. Ahora, si existe orden de captura, tal vez. Pero lo que hizo, por ejemplo, en este caso, IJ fue ir a visitar a la persona, ni siquiera reventó portones, ni entró no, fue a visitar a la persona, dijeron que había una denuncia y se lo trajeron. Que dijeron que lo arrestaron, que está preso. No, eso fue que lo llegaron y lo escoltaron de alguna forma a la fiscalía para que fuera a aclarar. Eso es todo. No es un arresto ni un allanamiento como tal, así violento como estamos acostumbrados a ver. ¿De acuerdo? Por ninguna razón hay legítima defensa. Entonces, para todas esas personas que dicen que él no van a poder protegerlo todos los días, en algún momento va a estar solo, no hay legítima defensa de ninguna forma. ¿De acuerdo? Legalmente hablando. Y la última pregunta que generó una estudiante es: ¿qué pasa con todas estas personas que están ofreciendo dinero porque maten, agredan, le corten las manos a este muchachito? ¿Qué pasa con una profesora que publicó dónde vive el muchachito? ¿Qué pasa con toda la gente que se está poniendo de acuerdo, se están uniendo para ir a hacerle daño? Existe en el derecho, como lo comentamos un poquito anteriormente, la figura de la incitación, que es generar o impulsar de alguna forma, en palabras sencillas, a las personas a que cometan un delito, pero no bajo coacción, no bajo la intimidación ni la violencia para que haga el acto, sino es la sugerencia nada más de que lo haga, bajo una presión verbal para que se cometa el delito. Dicho de otra manera, si una persona, como está ahorita circulando en redes sociales, que está organizando a la gente para ir a hacerle daño, todo ese proceso de lo que él está haciendo para motivar a la gente, para organizarlos, se llega de alguna forma a producir una agresión, podría el organizador, podría el que incitó a este movimiento llevar una consecuencia penal. Uno de los requisitos de que se conjugue bien la incitación es que haya delito. Entonces, pueden hablar un montón y pueden hacer 1000 movimientos, pero en tanto no le pase nada al muchachito, ahí no hay problema. No hay problema. Pueden haber denuncias por amenaza, por un montón de cosas, pero al final no llegan a buen puerto. Cuando sí sucede la agresión es cuando ahora sí todos son responsables y se les devuelve, como quien dice, ya el delito como tal o la figura penal como tal. Básicamente esas son tres cositas ahí legales que se pueden mencionar. La gente cree que cuando hace un comentario en Facebook, ¿verdad? Eventualmente puede no hacer daño y no tener responsabilidad, pero penalmente sí. Me acuerdo un caso, nada más para mencionarlo, cuando una reconocida presentadora aquí en Costa Rica estaba en la casa de la mamá, en el barrio, y dejó el carro mal parqueado afuera de la casa, obstruyendo inclusive las cocheras. Los vecinos llamaron a la policía municipal de tránsito, quien se hizo presente al lugar, quien bajó las placas del vehículo que estaba mal estacionado, quien generó el parte, estaban haciendo todo el protocolo normal. Salió esta muchacha que es súper conocida por todo el mundo, que un día chocó en el peaje en Escazú, y dijo que no sabían quién era ella, que van a tener consecuencias por lo que están haciendo, que ustedes no me conocen, que bla, 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 bla. Después generó ella un video y ella dijo: vea, quiero que por favor me den el nombre de esta oficial de policía, y presentó la foto que ella había grabado con el teléfono cuando se estaba haciendo la intervención. Quiero saber el nombre y dónde vive esta oficial de policía para mandarle un mensaje y dejar las cosas, o decirle las cosas como son, dijo ella. Y resulta que el día siguiente apedrearon la casa, dispararon a la casa de la oficial de policía. Vean qué peligroso.
ella se tuvo que ir de la casa, inclusive, vivir en otro lado. Esa generación, esa incitación podría, digamos, tener una responsabilidad muy grande, y la invitación o el mensaje es nada más exponiendo lo que dice la ley, ¿verdad? Cada quien verá, pero es nada más para que sepa que pueden haber consecuencias directas o indirectas. Muchas gracias. Sí, es que se generó un efecto de bola de nieve, ¿verdad? Y con esa situación. Y qué difícil, porque yo me pongo, digamos, en los pies del papá, por decir algo. ¿Del agresor o de la víctima? De la víctima. Y yo espero nunca estar en esos pies, porque... ¿Qué haría usted, don No Esteban? puedo decir qué haría. No puedo decir qué haría, y espero que nunca estar en una situación como esa, porque los que son papás me entenderán que inclusive, y en el caso, digamos, ustedes no son papás, y me imagino que les sirvió la sangre ver ese video. Ahora, claro, uno como papá le hierve más la sangre, y ahora imagínense si fuera el hijo, la hija de uno, es exponencial, digamos, la situación. Entonces, qué difícil, y eso lo comentaba en un grupo, por ejemplo, en el caso de uno, digamos, como portador legal, que a nosotros se nos exige más, ¿verdad? Tenemos un margen de error cero, nulo, ¿verdad? Para digamos, hacer tonteras o cualquier otra cosa. Para el manejo de las emociones. Para el manejo de las emociones, de no jalarnos una torta y todo eso. Qué difícil para, en el caso, digamos, de un papá que fuera portador, ver una situación así y controlar, no irlo a matar, porque, digamos, o sea, no me estoy hablando de ir a buscarlo y pegarle un balazo, no, sino el hecho de no ir a buscarlo y enfrentar, porque si es del mismo centro educativo, es una persona que ella conoce. Es fácil de rastrear, es fácil de dar con el nombre. Si ya han hablado, ya han discutido, probablemente tal vez sabe dónde vive. Entonces, qué difícil refrenarse y tener la cabeza fría de no ir a buscarlo y decirle algo, o como decían en los grupos, por lo menos un cosco le pego. Y ese control que hay que tener. Yo, bueno, espero, como les digo, nunca estar en una situación, nunca estar en los pies digamos, de lo que vivió tal vez el papá de ella, porque es una situación sumamente complicada. En las veces en las que por alguna razón ha habido con alguna situación, digamos, tal vez con mis hijos, no de una agresión ni bullying ni nada así, pero que alguien le dijo un comentario o algo, alguno de ellos no agradable o algo así, hasta algo tan sencillo, a uno le genera una sensación de molestia. Ahora imagínese una agresión, una humillación, algo como lo que vivió esa muchacha. Sí, yo tengo una anécdota. Bueno, yo tuve una situación en la familia en la que una persona menor de edad en la familia precisamente estuvo sometida a bullying, y era, digamos, un acoso muy incisivo, ¿verdad? Es curioso porque esta persona en la familia, ella pues cuenta con las capacidades para incluso defenderse, y yo sabía muy bien que esta persona podía defenderse. Lo que pasa es que, de nuevo, por eso hago tanto énfasis a este tipo de cosas. Seamos conscientes que cuando estamos en esas etapas no tenemos las mismas capacidades de pensar de ahora que ya somos adultos. Dicen que es injusto juzgar el pasado con el conocimiento del presente, porque muchos dirían, es que si yo hubiera estado, es que si yo hubiera sido, claro, usted está pensando, racionalizando desde su posición actual como adulto. Entonces, a mí me dejó mucha escuela, porque, bueno, lo que dice Murillo, yo me mantuve al margen hasta donde pude en la situación. Por dicha, todo se solucionó de la mejor manera, se escaló bastante la situación. El punto que quiero recalcar es que este tipo de situaciones, si yo hay algo que podría dejar como recomendación de cuando te toca vivirlo a nivel familiar, es no haga cosas con cabeza caliente, porque eso es la peor decisión que uno puede tomar. Claro, uno no puede pensar a futuro y uno aspira a que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Obviamente tiene que contar con la voluntad de todas las partes, porque con solo alguien que no, ¿verdad?, ya las cosas se complican. El problema aquí es que si uno lo que quiere es imponer su voluntad, ¿verdad?, por la motivación que sea. Yo
me puedo poner en los pies de Murillo, que diga, es que por un hijo uno va a hacer cosas. De nuevo, lo mejor que uno puede hacer por un hijo es no quemar ese cartucho que uno tiene, ¿verdad? De estar presente con ellos en situaciones verdaderamente de alto riesgo. Yo sé muy bien que esa situación no se la deseo a nadie, yo no quiero que nadie esté en una situación de esas, pero las consecuencias que puede acarrear el uno, ¿verdad? Tomar decisiones con la cabeza caliente, creo que más bien te pueden hasta incluso llegar a separar de tu propia familia. Sí. Porque lamentablemente cuando estos casos, imagínese, Eric, que este caso es tan mediático que posiblemente con solo un video que se filtre de alguien haciendo algún tipo de vandalismo o de agresión contra la casa de este muchacho, que el día de mañana algo le pase, ya no nos vamos a una agresión directa, pero hasta un atropello. Imagínese usted, ¿va? Lo novelesco que se puede volver esto, que este chico, ojalá no, pero todo lo que comienza a pasar de aquí en adelante va a ser muy mediático, y todas y cada una de las consecuencias de eso se van a ir sumando. Y excelente el término que usó Murillo, una bola de nieve, en eso se termina convirtiendo todo, porque se van a ir involucrando más y más y más partes. Creo que, como dice Esteban, el tema de nosotros los portadores, definitivamente, o sea, la mejor descripción que puedo decir es que se nos pide ser ejemplo en muchas cosas. El manejo de las emociones tiene que ser así como quirúrgico, porque si no, nada más falta, ¿verdad?, una mala decisión para que lamentablemente todo se complique todavía más. Imaginémonos qué lamentable sería, ¿verdad?, que esto trascienda al punto en el que ahora son los papás los que tienen el conflicto. Yo creo que, no recuerdo si fue en algún episodio o fuera de cámaras, que les comentaba que recuerdo una situación que se dio en un centro educativo en la zona de Pavas. Yo estuve realizando ahí unos trabajos en seguridad y resulta que por azares del destino un día me toca ingresar a la oficina de dirección a realizar algunos ajustes y me toca, ¿verdad?, presenciar una reunión de una señora que llegó a conversar con la directora del centro educativo, básicamente a decirle, y en resumen, que ellos iban a sacar al menor del centro educativo y que tenían incluso la indicación por parte del organismo de investigación judicial que mejor abandonaran el lugar donde ellos vivían, porque resulta que el menor de esta señora tuvo problemas con otro compañero, que aparentemente los papás de ese otro compañero eran conocidos vendedores de droga. Entonces tenían una relación laboral, porque incluso el papá del agredido en este caso le hacía labores, le estaba como construyendo unos apartamentos y demás a la otra familia. Pues el problema se dio, ¿verdad?, en una tarde los dos muchachos como que se confrontaron, y eso llegó al punto en el que el señor que estaba haciendo los trabajos no pudo volver a trabajar porque le decomisaron la herramienta a otra familia, ¿verdad?, en este caso los problemáticos. Le dijeron, ya usted aquí no tiene nada, no le debemos nada y más bien cuídese. Les hicieron una agresión en la casa, les llegaron a balear la casa y obviamente ellos fueron a interponer la denuncia, y por parte del organismo lo que les dijeron fue, la recomendación es muévanse porque no podemos hacer más. Entonces yo presencié ese testimonio y yo decía, qué fácil se complica la vida de una persona, ¿verdad?, hasta incluso por decisiones de terceros, porque los papás no tienen control de eso. O sea, yo le aseguro que el papá de ese muchacho, él no tenía pensado de que iba a perder toda su herramienta, iba a perder dinero involucrado, y ahora más bien iba a tener que buscar para dónde irse por una situación de este tipo. Entonces yo creo que cada caso habría que analizarlo como con lupa, ¿verdad?, pero qué complicado. La recomendación, eso sí, es no se tomen medidas con cabeza caliente, porque eso creo que no lleva nunca a un buen puerto. Muchas gracias. Sí. Bueno, otra cosa que ha también que se ha discutido a razón de esta situación con Valentina ha sido que... Perdón, ¿no es Valeria? No. Ajá, es Valentina. Valentina, okay. Y Yera. Ok, listo. Ha sido que mucha gente pregunta que quién tiene la culpa, quién es el responsable realmente. Y es que ahí entramos, ¿verdad?, en otro tema, como lo estábamos mencionando, y es que hasta dónde, por ejemplo, los padres
están inculcando, digamos, estos valores, estos principios, están controlando lo que hacen sus hijos, y me refiero a los padres del agresor, pero también me refiero a los padres de la víctima, ¿verdad? ¿Cómo están, digamos, en estos tiempos de redes sociales y de internet, y como que ya la gente no es tan hogareña, ¿verdad? Es como todo más light. Y de pronto se me ocurre, ¿será que los padres también llevan responsabilidad indirectamente desde un punto de vista tal vez preventivo? Yo, bueno, cuando esto reventó ahí en grupos, yo analizaba, para mí hay 3 responsables de esto. Y en orden de prioridad yo lo decía. Primero, Gerald, el muchacho, porque en esas edades ya pues un muchacho ya se pide que sea responsable de sus propios actos, ¿verdad? Ya a partir de cierta edad usted no le puede decir a un muchacho que no, papito, usted no sabía lo que estaba haciendo. No, usted sabe lo que está haciendo y debería saber si lo que está haciendo es correcto o no. Perdón, ¿qué edad tienen? 16 años. 16, casi, entendí que casi a 17. Ya es como decimos, bueno, ya es un huevoncito, como decimos acá, ¿verdad? Pero también cómo un muchacho sabe si lo que está haciendo es correcto o no, porque ahí viene el segundo responsable, que para mí son los papás. La gran mayoría de los casos, y sabemos que tal vez hay casos que se salen, digamos, del molde, donde los papás hacen todo lo posible y dan toda la educación posible, y de ahí el muchacho se sale de la línea. Eso puede pasar, pero es más inusual. Por lo general, cuando el muchacho crece con cierta dirección, ciertos valores, cierta educación correcta, tiende a tener un poco más claro la distinción entre cuando está haciendo algo que es completamente equivocado y cuando no. Y el tercer responsable para mí eran las otras personas que estaban ahí, como decía ahora, los compañeros, que para mí son cómplices directos de lo que estaba sucediendo. Para mí ellos tienen una responsabilidad, no directa, pero sí indirecta, de lo que está sucediendo. En el caso de la víctima, yo diría que ya no responsabilidad de ella ni de los padres, sino tal vez que sí, en el caso, digamos, de los que son papás y tienen niños ya en edad de escuela, porque ahora, y es algo curioso, que antes, por ejemplo, decíamos, es que un muchacho es del colegio para arriba, y ahora ya las cosas no son así. Ahora es muy diferente. Ahora los niños crecen muy rápido. Entonces hay edades, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella está en 4º grado, y yo veo comportamientos en los niños de 4º grado que antes uno los veía hasta el colegio. Y digamos, la forma en la que ellos analizan cosas y piensan cosas, entonces ya los niños, digamos, el desarrollo de ellos es muy diferente a cuando uno crecía en esos tiempos, ¿verdad? Y es un entorno completamente distinto. Entonces ya hay ciertas edades que para uno todavía es un niño, y uno dice, no, es un chiquito, pero ya la mente de ellos es como una mente de muchacho, y comportamientos y la forma en que socializan es como si fueran muchachos ya de lo que nosotros, digamos, acostumbrábamos ver en el colegio. Y en el caso, digamos, de los padres que tienen niños en estas edades, yo comentaba también ahí en unos grupos que una de las cosas más importantes que uno puede hacer por ellos es inculcarles desde pequeños lo que hemos hablado muchas veces acá, que es esa mentalidad de entender que hay gente mala ahí afuera, que hay gente que lo que quiere es lastimarlos, que hay gente que lo que quiere es humillarlos, que hay gente que lo que quiere es causar daños, y como hemos dicho otras veces, ese chip mental de que ellos entiendan, y que sacarlos, digamos, de esa idea falsa que nos venden a nosotros acá de la cultura de paz, del país de paz, y que todo es paz. Y muchas veces es este tipo, digamos, de falta, digamos, de los padres en preparar a los muchachos para este tipo de situaciones. Es por esa burbuja que hemos hablado otras veces, que todo es una burbuja de paz y que todo es muy bonito, y esas cosas no pasan hasta cuando resulta que ven a su hijo en un video y se dan cuenta, sí, esas cosas pasan ya cuando es muy tarde, ¿verdad? Entonces una de las primeras cosas que para mí es importantísimo es desde pequeños que ellos sepan que hay personas malas con intención de lastimar, y eso les va sembrando a ellos una mentalidad para que en algún momento, si son trata a alguien de victimizarlos, humillarlos, agredirlos, verbal, físicamente, como sea, ellos pueden identificar de que
aquí o sea, hay algo está mal y hay algo que no puedo permitir, y darles mejor todavía las herramientas para ellos no permitir eso, ¿verdad? Desde, como comentábamos en el tema de las artes marciales, una formación en defensa personal para los muchachos, eso es súper importante, ¿verdad? Por toda la formación que les dan las disciplinas marciales y las clases de defensa personal y todo eso, darles herramientas para que si en algún momento ellos se ven en una situación de estas, ellos no terminen siendo el que se ríe porque no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar a esa violencia, sea física, sea verbal, el tipo de violencia a la que se vean expuestos, que ellos sepan que hay una forma correcta de reaccionar o que pueden reaccionar a esa situación. Y yo creo que muchas veces, como volviendo a lo que comentabas vos, de hasta qué punto los papás de la víctima también, bueno, es que eso es algo que se les mete desde pequeñitos, ¿verdad? Y eso nos toca, digamos, a los que somos papás, desde pequeñitos enseñarles que no está bien que nadie les intente victimizar, no está bien que nadie les intente lastimar de ninguna forma, y que tienen todo el derecho de defenderse. Así como nosotros, los portadores y los que andamos en esto, abogamos tanto por el tema de la defensa, ellos tienen que sentir ese acuerpamiento de parte de los papás de que si algo pasa, me puedo defender. Que eso es algo también que va muy, muy en contra, digamos, de la idiosincrasia, por así decirlo, del tico, ¿verdad? Muchas veces a algunos muchachos les dicen, si usted me llega aquí con una queja de que estuvo en un pleito en la escuela, lo que le va a pasar, ¿verdad? Entonces ya eso tal vez puede llevar a un muchacho a que si algo le hacen y él, en vez de defenderse, dice, no, porque si yo llego a la casa diciendo que yo golpeé a alguien, me van a fajear o me va a pasar algo. Si ellos tienen se les deposita esa confianza de que ellos tienen todo el derecho a defenderse, que era algo que yo hablaba cuando revisaba con mi hija el video. Yo le decía, si usted en algún momento tiene que defenderse, tenga por seguridad que cuenta con el apoyo total mío y de su mamá. Así me llamen de la escuela y me digan, vea, su chiquita golpeó a fulano de tal y lo empujó o lo pateó o lo que sea, y me dan quejas, y cuando yo hablé con ella me dice, sí, es que vieras que papi me estaba agrediendo, me estaba agarrando del pelo, y yo le dije que parara y no paraba y yo me defendí. Listo. Santo remedio, para mí no hay ninguna repercusión hacia ella. Voy a conversar, voy a ver si en realidad fue así, lo que pasó, no sé qué, pero que ellos sientan que tienen el apoyo total de los papás para defenderse. Así como nosotros queremos un apoyo total, digamos, del Estado para poder defendernos, vida, patrimonio, integridad, todo eso, ellos tienen que sentir un apoyo de parte de los padres de que si algo pasa, tienen la capacidad de defenderse y que no va a resultar en un problema, sino más bien en algo a favor de ellos, digamos, de parte de los padres. Así lo veo yo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Yo diría, perdón, sí, adelante. Perdón, Eduardo. Responsables, en este caso, Gerald, los padres de Gerald y los compañeros. ¿Y los profesores? No mencionaste qué participación. Es que, bueno, yo puedo juzgar por lo que veo en el video. No sé hasta, porque había gente que hasta decía, el chofer es responsable de lo que está pasando. Entiendo que era un chofer de transporte del colegio, porque por ahí leí una noticia que estaban estudiando si quitarle la concesión al chofer del transporte. Entonces creo que era un transporte de ahí, pero el chofer, ok, bueno, ¿de qué tamaño era el bus? Porque un bus de estos largos, ellos estaban, tal vez si veo en el video, están en el asiento de atrás, ¿verdad? Están atrás, y de hecho en unas declaraciones que dio la muchacha que grabó el video, hubo un video de ella en Instagram que ella dio declaraciones y hizo mención de que estaban sentados atrás, ¿verdad? Y si el chofer está allá y entre el chofer y él hay 30 chamacos más vacilando y tal vez jugando no vio. y todo, y si el profesor está hasta allá adelante, yo hice un ejercicio y se los pasé, digamos, también en otro grupo, y decía, vea, y lo convertí el video a un archivo solo de audio, y yo les dice, vea, oigan ese audio que oyen ustedes ahí. Se oía gente vacilando, se oían chamacos en el vacilón del colegio riéndose. La muchacha, sí decía, ay, ya, Gerald, no sé qué, pero no se escuchaba alguien gritando, alguien llorando, alguien molesto, como que alguien dijera,
¿qué está pasando ahí? Algo está pasando, voy a ver qué es lo que pasa. Se escuchaba un vacilón. Y si ustedes se acuerdan, cuando uno iba a viajes en el bus del colegio, sí, todos íbamos cantando chofer, Más chofer. Bueno, dejando esa anécdota de lado, eso es un desmadre, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto, si es algo reincidente en lo que ya los profesores sabían y conocían, pues obviamente tienen responsabilidad, pero en este caso en particular, no sé, porque el video nunca hace tomas como para ver quién estaba del otro lado, a qué distancia estaba el chofer, a qué distancia estaban los maestros, no sé. Yo por el video, para mí esas son las, digamos, los 3 responsables, así. Sí, yo diría que en realidad todos son responsables. Lo que pasa es que lo que hay que diferenciar es quiénes son los culpables. Es que si partimos del hecho de que es un ciclo, de que esta no es la primera vez que sucede tal vez algo tan grave, pero ya se viene dando, ya se va generando de fijo en el aula, de fijo en los pasillos de la institución, en los chats, en todo. Tal vez habían señales, tal vez habían muestras que los profesores son los que tienen, para mí, que identificar y reportar. Sí, no, y Eric, vea, aquí yo voy a jugar un poquito de abogado del diablo. Cuando hablamos, por eso quiero hacer la diferenciación de culpable a responsable. Si, por ejemplo, vos delegás, qué sé yo, a nivel laboral, delegás algo en un practicante, y esa persona comete un error por no poner atención o por un descuido o impericia, lo que sea, la persona fue la que cometió el error, él es el culpable, pero eso no te exime a vos de responsabilidad, ¿cierto? Depende inclusive de, digamos, una cosa es un error, otra cosa son las consecuencias. Claro, correcto, entonces a eso voy. Cuando hablamos de consecuencias, a eso me refiero con responsables. Porque no podemos pretender que sean las mismas consecuencias, eso sí, para el agresor en este caso que para el conductor del bus, ¿verdad? O sea como sea, si gracias a Dios ahorita no pasó, pero si estuviera tenido un desenlace pues más todavía fatal, imagínate vos el problema para el conductor del bus, porque él es el responsable de la seguridad dentro de el bus que conduce, porque se supone que es un servicio que está dando. O sea, esa responsabilidad no se evade. No estoy diciendo que en este caso él tuviera mucho que hacer, porque ya Murillo lo expuso, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Al punto al que yo voy con separar la culpa de la responsabilidad es que la misma víctima también hay que enseñarle su responsabilidad en este tipo de situaciones. Porque Murillo expone el hecho de que, bueno, es que a ellos hay que formarles y demás. Sí, pero es que no podemos ser contradictorios a la hora de decir que a la gente hay que enseñarle la responsabilidad que tiene de su propia seguridad, y por otro lado, desde formarlos desde pequeños, decirles que sí, hágalo, pero no hablarles de la responsabilidad que tienen. Ojo, yo aquí no estoy señalando para nada a la muchacha de si hizo algo bien o no, porque lo desconozco. O sea, lo que tenemos es un video de unos cuantos segundos, eso es todo, ¿verdad? Pero yo he visto situaciones, y como vuelvo y le repito, o sea, lo he vivido a nivel familiar, en donde a la persona hay que hablarle y hacerle entender. Murillo habla del tema de la defensa personal. Bueno, pues como vuelvo y le repito, esta persona en mi familia, yo sé que tenía la capacidad de defenderse, todas las capacidades, pero a nivel emocional no, estaba bloqueada. Estamos. Entonces, los mismos papás en este caso le hablaban y le decían, vea, es que usted defiéndase, porque el problema es que nosotros no podemos estar todo el tiempo, y hay que hacerle ver a esa persona que hay cosas que si definitivamente no hace, no van a cambiar las cosas. Y ahí sí, obviamente, apoyo todo lo que Murillo dice de que hay que darles el respaldo, ¿verdad? Hay que respaldarlos y hay que decirles, claro, orientarlos de una manera justa, de decirles, usted tiene que aprender a tomar decisiones de que si el día de mañana usted se defiende y le hace daño a otra persona, eso también va a tener consecuencias. Que sean justificables o no, todo eso se verá en su momento. Porque yo no creo. Voy a poner un caso hipotético. ¿Qué pasa si hubiera sido el caso al revés? ¿Cómo hubiera actuado la sociedad si hubiera sido una chica agrediendo, en este caso, a un joven? ¿De qué estaríamos hablando? Y peor aún si él se defiende, ¿verdad? Y le pega. Ah, ok. ¿Vio? ¿Cómo cambia mucho, verdad? A base de los sesgos también. Claro. Y es de lo que estamos hablando.
de que o sea, es que qué difícil, es complejo, porque en realidad, digamos, llegar a un punto de decir de nuevo una receta como muchas personas esperan, bueno, ¿qué era lo que había que hacer? ¿Qué era lo mejor? No, uno podrá tener recomendaciones y en base a las experiencias algunos comentarios. El tema aquí es individualizar las cosas, perdón. Seamos claros que en temas de seguridad hay que procurar pues fortalecer a los que nos rodean, darles ahí herramientas, tips, pero también darles la convicción de que todos manejamos algún nivel de responsabilidad. El hecho de enseñarle a un chico a cruzar la calle, ¿verdad? Hay que enseñarle también que es su responsabilidad fijarse antes de cruzar la calle, ¿cierto? Porque si no, nada hacemos con enseñarle seguridad vial, y que asimismo, si va con su hermanito menor, también tiene que protegerlo, y que cuando crezca tiene que transmitir esas cosas. De nuevo, yo no estoy señalando para nada a la chica. Estoy apuntando cosas que son incómodas para muchas personas decir, que en el lado de la víctima hay que fortalecer otras cosas. No es nada más esperar a que pase todo esto que ahora ya está pasando, que ahora lo que toca es contener daños. A eso es a lo que vamos. Ya ahora a la chica lo que hay que darle soporte, hay que reincorporarla, hay que fortalecer ahora todo lo que fue su daño emocional, si tuvo secuelas físicas, que posiblemente las pueda tener. Mucha gente cree que se debe nada más al traumatismo de si la golpearon o no. El solo hecho que una persona deje de comer, ¿cómo le afecta a su salud? Que no duerma. No quiere salir, Valentín. Claro. Dice. Bueno, es preocupante. Entonces, yo lo señalaría por ahí. En base a la pregunta de Eric, para mí, todos tenemos responsabilidad. Lo que obviamente hay que achacar muy bien es quiénes son los que tienen la culpa directa. Para mí, ahora sí viéndolo desde ese aspecto, los papás del muchacho y obviamente el muchacho. Con una cuota compartida por parte de los responsables de velar por la seguridad de los jóvenes en cada espacio. Si se venía presentando en el centro educativo y nadie, cosa que es muy difícil, o sea, yo no creo que verdaderamente los docentes no vieran patrones ahí. Yo creo que algo había, lo que pasa es que también, de nuevo, para otro episodio dijo Murillo, para no perder la costumbre, muchas veces los maestros se ven atados de manos. He visto casos en los que los maestros quieren intervenir y se les hace algún nivel de presión por muchas cosas. No sé si el centro educativo era público o privado, pero yo he visto situaciones en las que los jóvenes, como pagan una mensualidad, ejercen presión, o los papás ejercen presión sobre incluso docentes, porque como están pagando, y esas cosas hay que decirlas. Entonces es un poco complicado, pero bueno, mi posición sería esa. Hay cierta cuota compartida con los responsables de cada entorno en función de todo lo que pasara de ahí para atrás. Yo no sé hasta qué punto será cierto, porque cuando esto pasa y empieza a salir información, hay de todo, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto será cierto, que leí también en todo esto que salió, alguien decía que al muchacho tenía, como habíamos mencionado anteriormente, tenía varias denuncias, o ya lo habían reportado por agresiones en el centro educativo, y que cuando eso se ha dado, la mamá, en vez de corregir la situación, lo que hacía era amenazar a los estudiantes que habían puesto la denuncia, o amenazar a los padres de los estudiantes que habían puesto la denuncia. Entonces, quién sabe, asumiendo que eso sea cierto, no sé si es cierto o no, si esas amenazas no se extienden también a los profesores o al director. Vea, si usted procede con esto, porque también leí en otro lado, que igual no sé si es cierto, que este muchacho tiene hermanos o hermano que no andan nada de buenos pasos, y que tiene su historial y todo, y que se asocia con personas que no son de muy buenos caminos. No sé si es cierto, pero no me extrañaría nada si ustedes vieron en el video, había un tatuaje aquí en el lado del cuello, que no es un tatuaje para mí normal de estos que cualquier persona va y se hace en cualquier lado. O sea, como dicen, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco de que esa información sea cierta. Entonces, ¿hasta qué punto también eso llega a introducirse en el centro educativo, de amarrar, como dice Eduardo, las manos de los profesores, de decir, no, aquí mejor no hago mucho alboroto porque vienen aquellos de allá y lo que vienen es a amenazarme, a agredirme o peor, ¿verdad? Entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué complicado. Yo creo que es difícil, pero, o sea, si queremos cambios, si queremos que esto se evite, necesitamos gente valiente. Pues sí. Necesitamos profesores, padres, jueces,
fiscal, necesitamos gente comprometida, si no, de ahí vamos a seguir en lo mismo. Y es que esto sucede todos los días. Todos los días en alguna parte de Costa Rica, un menor de edad de un centro educativo le pega a otro. Todos los días. De hecho, ayer salió otro video, si lo vieron. Que es, y en un bus también. Y en un bus, y lo mismo relacionado con un centro educativo. Entonces, y esos son los que vemos, ¿verdad? ¿Cuántos no se ven? ¿Cuántos no se sabe? Y ahí están todos los días, como dice usted. Yo quiero tal vez apuntar algo para también ir haciendo un cierre. Lo importante que es enseñarle a los jóvenes desde edades tempranas, muy muy tempranas, porque ahora es lamentable ver cómo a muchos niños, como la mamá está ocupada, lo primero que hace es darle un teléfono, ¿ok? Las consecuencias de lo que es la vida en redes sociales y en todas estas plataformas, porque este tipo de cosas muchas veces se incentivan y siento yo que se nutren esa motivación de hacer este tipo de cosas a raíz de la exposición, del vacilón, de que eso fue un video y ya circuló en el chat del aula o de la sección del colegio, y muchas de estas personas piensan y hacen este tipo de cosas pensando en hacer una gracia. Creo que si analizaran un poquito las posibles consecuencias, más de algunos se abstendría, ¿ok? Pero no es así. Muchas de estas personas lo hacen pensando en, es un vacilón, estamos en un entorno controlado, esto es entre nosotros, y ese tipo de videos más bien lo que hacen muchas personas, como lamentablemente está saturado ahorita las redes sociales, es hacer cosas sin sentido. Muchas incluso rayan totalmente en la locura, y obviamente otras que ya se clasifican como en la vida, como delitos, ¿verdad? Sí. Entonces, la huella que se deja en el internet es muy difícil de borrar. Ese tipo de videos son cicatrices que quedan para toda la vida en la vida de una persona. Y de eso hay que hablarlo, hay que comentarlo, hay que explicarle a los jóvenes que un video que ellos consideran que compartieron, esa palabra, verdaderamente hay que darle el énfasis y la importancia que tiene, compartir. Ya cuando vos lo hiciste, lo diste, ya está en el mundo. Ya usted, según usted, volverlo a tapar para que nadie se entere, no va a pasar, es muy difícil. ¿Ok? Hay un ejercicio que se le pone a los jóvenes a decirles que tomen escarcha y que lo boten en el piso, ¿ok? Y que ahora intenten recopilar todos y cada uno de las partículas de la escarcha. Es imposible, así pasa con la huella en el internet. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es motivar conductas que no están generando nada positivo. Y se hace con una tendencia, ¿verdad? Bajo un ideal de volverse virales. Yo espero que no haya sido esa la motivación, volverse viral por una situación de esas. Es lo peor que le podría aspirar a una persona, ¿verdad? Pero a final de cuentas pasó, ya marcó a este joven. Uno no sabe si en 10 años lo va a seguir persiguiendo ese fantasma, si va a cambiar, si va a tener un proceso de rehabilitación. Ya quedó marcado, ya su rostro está a nivel mundial cometiendo un acto de estos, y a la chica ni se diga, ¿verdad? Porque a final de cuentas son los principales involucrados. Entonces, de mi parte, hacer énfasis en eso. Hagamos un poquito más de conciencia de la huella que se deja, porque eso no se borra. Y cómo, ahora que decís eso, cómo todavía la gente, menores y adultos, no entienden que ahora todo se graba, ¿verdad? Y que digamos, si yo interiorizo de que ahora todo lo graban, yo tengo cuidado en un montón de cosas y ando por la vida teniendo cuidado, porque todo se graba y todo se comparte, como dice usted. Eso todavía no lo hemos entendido muchos. Y tal vez sin salirme del tema y sin hacer polémica. Viene polémica. Viene polémica. Qué bueno. Vamos a ver. Hubo una agresión, se viralizó, quieren que arda el infierno en contra de Gerald. Y Valentina, por otro lado, al corte de ahora, como a las 12 mediodía, ya recibió más de 4 millones de colones en donaciones, computadoras, impresora, atención psicológica, entradas al cine, efectivo,
un montón. Un perro pastor alemán para que la proteja. Ramos de rosas. El presidente del Banco Interamericano de Centroamericano de Integración le mandó un ramo de rosas. Todas las modelos e influencers de Costa Rica están hablando del tema. O sea, la vida le cambió económicamente, pero también el impacto social de que todo el mundo está hablando de ella, ¿verdad? Que para algunas personas puede ser algo más bien de orgullo, pero para otras más bien puede que las minimice y las haga chiquititicas porque no quiero que hablen de mí. Sí. Entonces, ¿qué opinión tienen? O sea, la pregunta es, ¿qué opinión tienen? Ahora su vida cambió. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Llega a la escuela como si nada? ¿O qué? Bueno, es complicado de cierta forma, digamos, me alegra que haya apoyo, ¿verdad? Que ella se vea apoyada. ¿Y todos los demás? De forma positiva. ¿Todos los demás qué? Todas las millones de personas que sufren de bullying. No, sí, pues por supuesto que ya eso es otro tema también. En el caso de ella, concretamente hablando, pues si no hubiera pasado esa respuesta a favor y todo queda en lo que se viralizó, sí hubiera sido muy duro para ella, ¿verdad? Me imagino que también es duro, pero al ver tantas muestras de apoyo, ayuda un poco tal vez a subsanar. Puede que sí. Puede que no. Y depende cómo lo asimile cada quien. Yo creería, lo vería. Bueno, tal vez perdón, como Murillo, algo vos sos el positivo. papá de la chica agredida. Y comienzan a llegar ese montón de cosas a la casa. O sea, vos lo ves, digamos, y vos ves que tu hija, ella está cohibida porque obviamente, o sea, yo me pongo en el lugar de la chica, vamos a ponernos un momento empáticos. Ella lo que quiere es estar como en una cápsula en este momento, ¿cierto? Que todo mundo se olvide de eso. Es correcto. Ojalá que no haya pasado. Ese sería el nunca. mejor regalo que alguien le puede dar. Decirle, enviarle un documento donde diga, el video ha sido borrado de toda la web. No existe memoria del evento. De aquí en adelante solo quedan las personas y seamos muy honestos. La memoria suya, la mía. Mañana yo veo a esa chica, yo no la reconozco. O sea, no la tengo tan presente, me explico. Eso sería un regalazo. Ahora, hay buenas intenciones, sí, pero habría que ver ella cómo lo interpreta. ¿Qué pensás vos? Es que en un mundo ideal, pues por supuesto, ¿verdad? La huella se elimina, el video no existió. Pero es que aquí había, digamos, el video salió. Lo que pasó, pasó. Ya todo el mundo sabe quién es, dónde vive. Entonces hay dos opciones. O que quede ahí sin apoyo de nadie y lidiando con esa situación sola, o que reciba muestras de apoyo. Y eso es algo que yo lo he visto mucho, digamos, en otros países. Han habido situaciones en las que tal vez a un niño, y recuerdo un caso, no me acuerdo cuál fue la situación, pero un caso de un niño, yo creo que fue un niño que un niño pequeñito, invitó a compañeritos a una fiesta a la casa y no llegó nadie, no llegó ninguno de los compañeros, y eso se viralizó. Y entonces eso se volvió en una muestra de apoyo de personas famosas, sí, de después actores llegaron de 100,000 cine, personas. Lo llevaron, no me acuerdo si fue La Roca, el actor, que lo invitó y entonces eso se materializó en una muestra de apoyo gigante a consecuencia de una situación muy difícil que él pasó. Entonces todo eso que pasó, que digamos toda esa respuesta positiva posterior de otras personas que dicen, no, esto no puede ser, hay que apoyar esa situación, por lo menos le ayudaron a no quedar ahí tal vez en un hueco de depresión y decir, no, a mí nadie me quiere y ahora me están tirando por todo lado. Yo, si tuviera que escoger entre que no pasara nada y que quedara nada más el video ahí y que todo el mundo supiera quién es y todo, y los compañeros y todo, a que él reciba apoyos y muestras de cariño y todo, preferiría la segunda. En un mundo ideal, pues el video desaparece y nadie supo nada, pero hoy sabemos que eso no va a suceder. Yo lo condicionaría a que en realidad para mí esa primera barrera, ese filtro que ahorita es vital para esta chica es su entorno, su familia. Y ellos son los que tienen que correr con el peso de filtrar todo ese peso mediático. Ellos le tienen que dar el enfoque correcto. Y tienen que ellos correr con el hecho de decir, bueno, todo lo que sea para ella positivo, nosotros se lo vamos a hacer llegar en su momento y de una manera pues ya en su momento, como corresponda. Y todo lo que sea negativo vamos a intentar aislarla, vamos a filtrar eso, vamos a acolchonarlo. Perdón, aquí son los papás, en este caso los papás, no sé si ella vive con ambos papás, si vive con abuelos, si vive con más familias, si tiene hermanos, no conozco muy bien la situación,
pero creo que son ellos los que tienen que blindarla para que sea con buenas intenciones o no, todo lo que hagan sea en beneficio de ella, ¿verdad? Porque de ahí, o sea, no sé, de nuevo, voy a caer mal, yo sé que voy a caer mal. Le regalan un perro, excelente, qué regalazo. ¿Quién recoge las cacas? No, eso, y si es alérgica al perro, Eric, como que a mí me regalen un gato de terapia, imagínate cómo me pongo. Un gato de terapia para... ¿Verdad? Sí, o sea, son cosas que son... Se aprovecha la gente de estas situaciones. Hasta cierto punto yo creo que puede suceder también. Puede suceder y pasa. Puede suceder y pasa. No me voy a referir al perro para no hacer mucho eco de ese tema, pero por ahí puede suceder. Y véalo usted, lo decís con muchas influencers, muchas personas que ya salen ahora a decir, bueno, es que la sororidad y todo ese tipo de cosas, todo está bien, o sea, es que en el contexto que se dé dentro de un marco justo las cosas, todo bien. Voy de nuevo a otro escenario, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el chico el agredido y él se defiende y hubiera sido con una chica? ¿Sería el mismo caso? Creo que probablemente si hubiera habido una respuesta social porque últimamente, y lo he visto, que muchas veces dice, bueno, de ahí, ¿para qué? Si se metió, aguanta. He visto muchos comentarios de esos. Pero no cae en un apoyo tan activo. Por eso es lo que iba a decir. Pero probablemente hubiera pasado en cuestión de mediodía, ya todo el mundo se le olvidó y ahí murió la flor. Ya, digamos, pasó, la gente comentó, bueno, de ahí, el chico se defendió, está bueno por él y chao. No tendría la repercusión de lo que está sucediendo ahorita, probablemente. Y lamentablemente, imagínense ustedes la huella y el impacto que tendría. Porque de nuevo se ve a una persona, en este caso un varón, golpeando a una chica, así sea para defenderse. Y es que, creo que Eric en algún episodio lo mencionó, pero eso es así a nivel cultural, a nivel social. Cuando se toca a las poblaciones más vulnerables, a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, como que solemos reaccionar de una manera más, ¿verdad? Más visceral. Sí. Y o sea, no está mal. Yo no digo que para nada todo lo que estén intentando hacer con una buena intención para ella sea mal recibido. Pero a final de cuentas hay que tener cuidado de muchas cosas. Habrán algunos oportunistas, habrán algunas personas que lo que toman es el momento para sacar fama. ¿Por qué no? Habrán quienes dicen que el solo hecho que nosotros estamos haciendo un episodio es eso, que puede rayar en oportunismo. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y a final de cuentas, aquí lo que deberíamos de buscar todos es el bien común de esta persona y de todos los casos que siguen pasando. Yo le apuesto que en ese centro educativo, si tuviera yo que rescatar algo bueno, me imagino y esperaría yo que esta semana, o lo que quede del año, el bullying baje a cero. Porque no esperaría yo, ¿verdad?, que comiencen a haber más casos ahí mismo. ¿Por qué? Porque ya vieron en lo que puede desencadenarse. Y así también en el país, ¿verdad? Entonces, pues, ojalá se rescate también algo bueno de la exposición que se está dando de todo eso. De cuando yo veo un femicidio y yo digo, ojalá que ya no haya más femicidios. Pero más bien hasta muchas veces motiva a que haya más. Entonces esperemos que el efecto, que los agresores, que estas personas que producen el bullying vean las consecuencias de lo que está viviendo este chico Gerard y que digan, no, yo no quiero que me pase eso, ¿verdad? Ese es el efecto que uno esperaría. Lo que pasa es que en un mes todo esto se olvidó. Eric, y algo importante de recalcar que sí me parece vital. Eso que vos decís, ahorita tiene ese nivel de exposición y de consecuencias porque ya trascendió al ámbito legal, a la parte penal. Es curioso porque se dice que el bullying, desde la parte del agresor, ¿verdad?, de pensar cómo piensa el agresor. Bueno, es una persona que posiblemente tiene una vida complicada por todo lo que, ¿verdad?, transfiere y demás. Otras veces no, más bien tiene una vida muy fácil y a raíz de eso se aprovecha. Ok. Esa persona posiblemente no siempre está en el colegio a gusto, no siempre tiene el mejor rendimiento tal vez académico, todo eso va asociado, ¿verdad?, incluso al consumo de sustancias y otro montón de cosas. Bueno,
Y qué curioso que el castigo, o muchas veces la forma en la que se busca alguna contención para el agresor, es más bien retirarlo del centro educativo. O sea, se le está haciendo un favor, porque muchas veces esta gente lo que quiere es no estar más en clases. Es curioso, y lo dejo ahí nada más para analizarlo tal vez en algún otro episodio, como si a nivel legal las consecuencias deben ir acorde, ¿verdad?, al daño causado, muchas veces en la mente del agresor, a nivel del bullying, no está visto de esa forma. Porque si me expulsan, me están haciendo un favor. Yo de por sí no quería ir. ¿Sí me explico? Entonces no se logra contener en realidad el daño. Y muchas veces este tipo de personas salen del centro educativo, pero siguen teniendo ligamen. Pueden llegar afuera, pueden esperar ahí, tienen sus círculos de amigos siempre adentro. Lo dejo nada más como una realidad que se vive. Como que si en realidad, ok, ahorita hay consecuencias, van a haber consecuencias para las personas involucradas, pero la pregunta es, para los casos que no trascienden, ¿cómo se está conteniendo eso? Y sería interesante traer a alguien que nos exponga, que nos analice, que nos dé esa perspectiva de a nivel de protocolos del MEP, de a nivel de los números, de verdad, si se está logrando hacer un cambio en las aulas, o más bien la percepción sería que cada vez se está perdiendo más el control, porque por lo menos uno viéndolo desde afuera, eso es lo que está pasando. No sé si les parece también para ir haciendo un cierre. Don Eric, su cierre. Voy ahí. 2 cosas. La primera, me quedo con las palabras aquí de los compañeros. Si una persona está viendo que alguien está haciendo bullying a otra persona, también es responsable. Y exijo que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo, y no que tiene que enfrentarse a golpes, nada de eso, sino tiene que hacer algo, tiene que comentarle a la profesora, tiene que hablarle al orientador, al director, tiene que decirle a los papás, pero tiene que hacer algo más que reírse, tiene que hacer algo, porque si no es cómplice. Y número 2, el llamado es para los papás, para los padres de familia. Si ustedes identifican que sus hijos que están en clases son agresores, son generadores de bullying, o desde el otro punto de vista, si ustedes están identificando que el menor está sufriendo de bullying, tienen que hacer algo ya. Tienen que hablar con la dirección, hablar con los psicólogos, orientadores, profesores, guías, con quien sea, y tienen que frenar esto ya antes de que pase a más, antes de que la situación se agrave y el daño psicológico para el menor sea muy permanente en muchas ocasiones, e inclusive, como es un ciclo, inicia por risas, inicia por burlas, inicia por ignorar, continúa con empujones y sigue hasta la agresión directa, donde ya hay lesiones, donde ya hay sangre, y recuerdo un par de casos donde inclusive la muerte. Entonces, padres de familia, invitados a que analicen, que se sienten un momentico y digan en dónde está su hijo, si es agresor o si es víctima. Si no es víctima, es agresor porque agrede directamente o porque no hace nada, teniendo a la vista una situación de bullying. Sí, yo, bueno, lo primero que iba a mencionar, ya Eric me lo robó. Entonces ya no, pero no, sí lo voy a repetir. Yo iba a comentar sobre la importancia de la comunicación de los papás con sus hijos, de hacerles sentir a ellos que tienen ese canal de comunicación abierto, porque muchas veces estas cosas en las casas tal vez se ignoran, porque tal vez los niños y los muchachos no sienten esa libertad de venir a donde los papás y contarles, tal vez por, como decía Eduardo, el día a día, que tal vez están muy ocupados los papás, que en ese momento no es el momento para, digamos, que ellos buscan apropiado para venir y hablar, por lo que sea. A veces de ellos tal vez se encierran y guardan todo ese tipo de situaciones en vez de comunicarlas. Entonces, primero, pues eso, muy importante para mí el tema de que ellos sientan que hay una libertad de venir y contar cuando cosas como estas suceden. Yo, bueno, ayer me decía mi esposa, porque yo le decía, estábamos comentándolo del video, me decía, pero es que si esa muchacha se hubiera defendido y si él más bien la golpea más fuerte o la golpea más duro,
Pero es que una defensa no necesariamente pasa por tener que buscar cómo golpearlo. Tal vez gritar, tal vez pedir ayuda, tal vez hacer ver que algo está mal, que algo está sucediendo. Y en el caso, por ejemplo, cuando lo comentaba con mi hija, le decía que ella, bueno, respaldando el tema de que ella puede defenderse y todo eso, y luego hablando tal vez como espectadora de una situación así, yo le decía, bueno, yo no le voy a pedir a usted que vaya y se meta físicamente a defender a esa muchacha, porque tal vez no sea el momento, tal vez no es la situación para ir y defenderla, pero no sea parte de esa situación. Dé media vuelta, si quiere decirles algo antes de dar media vuelta, o dé media vuelta y vaya, busque a alguien responsable, pero no se quede ahí. Entonces hay formas de intervenir, como hemos hablado en otras cosas. Intervenir no quiere decir siempre voy y me meto en el pleito. Igual le dije, si usted siente esa convicción de que tiene que hacer algo físicamente, yo no le voy tampoco a recriminar y a decirle, luego lo vamos a analizar y decir, bueno, estuvo bien, estuvo mal, pero por lo menos no ser parte de eso. Si lo que corresponde es dar media vuelta, irse a avisarle al chofer que tal vez no está enterado, ir a buscar un maestro, pero no ser parte de la situación. Y lo otro que iba a comentar es para los papás, que no desaprovechen este tipo de eventos y este tipo de material para hablar con sus hijos, porque de aquí se puede hablar con ellos del enfoque, desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista del agresor, desde el punto de vista de los cómplices, y todo eso da para una conversación casi como un episodio de podcast, de sentarse usted. Obviamente cada papá conoce la madurez de su hijo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo a mi hijo, si yo le enseño esto, tal vez no es el momento adecuado. Cada quien conocerá su hijo, su hija, si recibiría este tipo de información bien, o todavía tal vez no está en edad, pero si puede y considera que tiene la madurez para recibir esta información, use ese video, que no sea nada más un video que vimos en el WhatsApp, ay, mira qué pecado, y comento, me enojo, y voy al Facebook y al Instagram, me enojo y pongo todo y ya, ahí murió. Es material que sirve para educar a los muchachos y a los niños sobre qué hacer, sobre qué no hacer y un montón de cosas más. Entonces yo le recomiendo, digamos, a los papás, siempre que pasan ese tipo de cosas, que lo usen, y aprovechen todo eso para sentarse con su hija, con su hijo, y hablar de todo eso, porque ellos y los niños también son muy visuales. Todo esto ellos lo agarran y se les viene así, y luego cuando estén en una situación, probablemente el acordarse de eso y acordarse lo que me habló mi papá, mi mamá aquella vez, es lo que los va a hacer tal vez reaccionar en una situación que tengan que enfrentar en la calle o en el colegio, donde sea que estén. Entonces, nada, eso sería. Yo le sumo al comentario de ustedes que como las personas, los adultos, en este caso los padres de familia principalmente, busquen actualizarse y busquen capacitarse de cómo abordar estos temas. Porque la recomendación que hacemos de que oriente a su hijo, pero y una persona que tal vez no sabe cómo hacerlo, que el consejo va a ser péguele al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos recomendando y reproduciendo, ¿verdad? Porque recuerden que hay un tema de un cambio generacional. No crea que los muchachos ahora tienen que resolver las cosas como lo hacíamos nosotros. Eran otros tiempos y así todo cambia. Eso es lo primero. Lo segundo, yo haría un llamado principalmente, ya que ustedes hacen los aportes a nivel familiar, individual y demás, un poquito a la parte de los jerarcas, a esos cambios macros que hay que hacer, de que verdaderamente se tomen decisiones las personas que tienen el poder de ejecutar, y que comencemos a pensar si verdaderamente estamos haciendo las cosas de la mejor manera, si verdaderamente se le está prestando la atención a muchos factores que pueden ser temas preventivos en centros educativos. Yo veo, no sé si será una percepción propia, pero yo veo que el deporte se ha prácticamente extinguido de los centros educativos. Veo instituciones donde la cancha es un adorno, donde verdaderamente muy poco se ve el incentivo hacia la generación de la práctica del deporte. Tanto es así que puedo decir con conocimiento de causa que juegos deportivos nacionales no se nutren necesariamente por un canal de alianzas, ¿verdad?, por parte del sistema educativo y
instituciones deportivas. O sea, no hay esos puentes de generación, de incentivar incluso muchas veces a alumnos, ¿verdad?, a decir que los que formen parte de procesos comunales, procesos deportivos y que tengan otros intereses por fuera de la parte académica se les motive, se les incentive. No lo veo yo así. Entonces, a nivel macro, creo que los jerarcas podrían hacer un poquito mejor las cosas, de involucrarse a ver y escuchar también a los maestros. Tienen muy buenas intenciones muchas personas, aportes, y son los que están ahí en el día a día, son los que les toca vivir y lidiar con toda la problemática de la población estudiantil. Entonces, ese sería mi segundo punto, hacer un llamado ahí a la gente que tiene posibilidad de hacer cambios de verdad representativos. Y el tercero, le voy a pedir un favor a mi buen Esteban Murillo. Se viene bomba. Hay un videíto muy bueno que es un extracto con el que empieza una película de francotirador, que es donde el papá de, en ese caso, Chris Kyle, que hace el papel, ¿verdad?, le hace referencia a la diferencia, ¿verdad?, de el lobo ovejero, ¿verdad?, el lobo ovejas, perro ovejero, y las ovejas. Y se lo pido ahí de favor que tal vez deje el extracto ahí en el final del podcast, porque creo que es un mensaje muy cortito y muy claro de que verdaderamente en casa tenemos una responsabilidad de ponernos a pensar que estamos criando ovejas, lobos o perros ovejeros. Y les agradezco mucho. Cerramos con la frasecita entonces. Dice que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Correcto. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Taller de gas pimienta y la rifa. There are three types of people in this world: sheep, wolves, and sheepdogs. Now, some people prefer to believe that evil doesn't exist in the world, and that if ever darkened their doorstep, they wouldn't know how to protect themselves. Those are the sheep. And then you got predators. They use violence to prey on the weak. They're the wolves. And then there are those who've been blessed with the gift of aggression and the overpowering need to protect the flock. These men are the rare breed that live to confront the wolf. They are the sheepdog.